continuación vamos a ver qué es eso de la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica. Y empezamos definiéndolas. Fuerza gravitatoria, fuerza con la que se atraen dos masas. Fuerza electrostática, fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas. Aquí ya una diferencia importante entre ambas. Fuerza entre masas. Tomaremos dos masas, en este caso hemos puesto aquí un planeta y un satélite. Normalmente siempre necesitaremos una masa grande para que se perciba la fuerza gravitatoria, ya lo veremos. Y en esta fuerza gravitatoria vamos a necesitar un sistema de referencia. La masa grande que tenemos aquí es la que genera el campo. En el centro, ¿vale? Acepto que no está perfectamente dibujado en el centro, en este punto de aquí, tendremos nuestro origen de coordenadas. Y el satélite tiene un vector de posición R, este verde que tenemos aquí, desde el origen de coordenadas hasta la posición del satélite. Y este vector rosa de aquí será el vector unitario de R. Cogemos un vector que mida 1, que ahora veremos su utilidad, le llamaremos U sub R. Como sabemos que las fuerzas siempre son atractivas, hay una fuerza aquí hacia la izquierda con la que el planeta atrae al satélite. También la habrá al revés, pero no me interesa. Estoy estudiando lo que pasa con el satélite, no la fuerza que se ejercen sobre el planeta. Bueno, pues vemos que la fórmula que vamos a estudiar es esta que tenemos aquí. La fuerza es igual a una constante G, que es un número muy pequeño, 6,67 por 10⁻11, una masa, normalmente pondremos masa grande, la que origina la fuerza que estamos estudiando, otra masa sobre la que es estudiada, aunque insisto, la fuerza la hay sobre ambas. La distancia entre ambas al cuadrado, es decir, el módulo del vector de posición, y fijaos que multiplicamos por U sub R, un vector unitario. ¿Y por qué un vector unitario? Porque si ponemos un vector que no mida 1, afectaría a la multiplicación de GMM partido por R cuadrado. Si el vector mide 1, este módulo no cambia. Si viniera 2 o 3 o 4, sí cambiaría. Por eso tiene que ser de esta manera. ¿Qué propiedades tiene esta fuerza? Es una fuerza de atracción. Es una fuerza central, su dirección y sentido está en la recta que une las dos masas, es decir, esta recta de aquí, ahí está la fuerza siempre, y depende además de la distancia. Lo vemos aquí en esta expresión de la fórmula. Cuando ocurre eso es una fuerza central. Y siempre que sea una fuerza central, será una fuerza conservativa. Es una fuerza de alcance porque depende de 1 partido por R cuadrado y hasta el infinito toma valores. Es decir, tú pones R igual a 800 millones y F sigue teniendo un valor muy pequeño, pero lo tiene. G es una constante universal. Esto es muy importante. No depende del medio. Dentro del agua, del aire, del mercurio, de la Tierra, en el espacio vacío, en todas partes G vale lo mismo. ¿Qué es esa cantidad tan pequeña? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Como es valor tan pequeño, hace que la fuerza gravitatoria solo se perciba si hay una masa muy grande actuando. Por eso normalmente siempre haremos como aquí, que pondremos un planeta. Te animo a que cojas esta fórmula sobre el módulo, ¿vale? Quitando su R, y calcules la fuerza de atracción que tú ejerces sobre un amigo tuyo a 1 metro de distancia. Y veréis la ridiculez que es. O sea, claro que hay fuerza de atracción gravitatoria entre todos los objetos, pero veréis qué valor tan pequeño que lo despreciamos. Vamos a ver ahora algo que es muy importante, aparentemente muy sencillo, pero que hay que usar siempre que lo vayamos a usar, aunque parezca una redundancia. Es decir, cuando hagamos un problema, si no lo digo, pierdo la parte que corresponde a la explicación de la teoría que va asociada a un problema. ¿Y cuál es? El principio de superposición, que dice algo tan sencillo como que si hay una serie de masas, en este caso he puesto 3, cada una ejerce una fuerza sobre la masa testigo, que será esta de aquí abajo, F1, F2, esta aquí pone 1, sería F2, y F3. ¿Vale? Pues resulta que la fuerza total que actúa sobre esta masa es la suma de las 3, que es este vector de aquí. Recordando que como son vectores, se suman como vectores, ¿vale? Pues siempre que tengáis que calcular la fuerza total que actúa sobre una masa, tendréis que decir por escrito, aplicando el principio de superposición por el cual la suma de la fuerza total es la suma de cada una de las fuerzas que hay, pones la fórmula y ya haces el problema. Es así de sencillo, pero hay que hacerlo. Y ahora vamos al caso de la electrostática. Se llama ley de Coulomb.
Y es esta fórmula de aquí, que es igual que la otra. Pero cuidado, primer cambio importante, menos no hay. K es una constante. Así como G era un valor muy pequeño, K es un valor muy grande, 9 por 10 elevado a 9. Ahora diríamos más cosas de ella. El valor de las cargas, la distancia igual, el vector unitario de la misma manera. Esta es una carga, esta es otra, no tienen por qué ser muy grandes. Vector de posición, vector unitario, origen de coordenadas, todo es igual que antes. Pero tenemos dos diferencias. Aquí las dos cargas son positivas o las dos son negativas. Aquí una carga es positiva y la otra negativa, o podría ser al revés, da igual, ¿eh? Podría ser negativa y positiva, positiva y negativa. Aquí la fuerza es atractiva, aquí la fuerza es repulsiva. Fijémonos bien. Vector de posición. Esto, por favor, es muy importante entenderlo. Vector de posición, ¿vale? Va hacia allá. Observo la fórmula, signo positivo. Las dos cargas son positivas. Eso quiere decir que U sub R y F son vectores que tienen misma dirección y mismo sentido, no mismo módulo. Cuando yo multiplico un vector por un número, lo que me queda es otro vector y ambos tienen igual dirección, igual sentido, si L es positivo. Por eso, aquí, la fuerza, veis que va hacia afuera, tiene misma dirección y sentido que el vector R. Muy importante. ¿Qué pasa si las cargas son distintas? Ahora la fuerza es atractiva. ¿Y eso nos lo dice la fórmula? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquí sigue habiendo un número positivo. Pero una de estas dos cargas es negativa, solo una de las dos. En caso anterior, si las dos son negativas, se multiplica y sale positivo. Es decir, que estoy haciendo algo así. Estoy cogiendo el vector B, lo estoy multiplicando por un número negativo, ¿vale? Le pongo el menos fuera, y esto sería un vector A. Pues entonces, ¿qué pasa? Estos dos vectores tienen misma dirección, pero sentidos opuestos. Es decir, si B es así, A sería así, más pequeño, más grande. Por eso, aquí sí podemos decir que esta fórmula es congruente con el resultado que estamos obteniendo aquí. Siempre que una de las dos cargas sea negativa, fuerza y vector de desplazamiento tienen sentidos opuestos. Vamos a ver las propiedades. ¿Es una fuerza de atracción o repulsión? Es una fuerza central por las mismas razones que dijimos antes y por lo tanto conservativa. Largo alcance, igual que dijimos antes. Ahora, ¿qué cambio hay? K es una constante que depende del medio, es decir, K en el agua no vale lo mismo que en el vacío, o que en el aire, o que en la tierra. Su valor es muy grande, pero varía según donde esté. ¿El valor mayor cuál es? En el vacío. Siempre fuera del vacío, en el aire, en el agua, en otro sitio, es más pequeño. Pues aquí estamos exactamente en la misma situación, pero con la fuerza electrostática. Aquí ya sabemos que las fuerzas pueden ser atractivas, repulsivas, hay de los dos tipos, pero el principio de superposición es el mismo. La fuerza total que tres cargas ejercen sobre una cuarta carga que hay aquí, dibujo las tres fuerzas, las calculo, será la suma de todas, teniendo en cuenta que son vectores y se suman como vectores. Y es en el fondo lo mismo que hemos dicho con el campo gravitatorio. También hay que redactarlo cada vez que lo usemos. No olvidemos que si una fuerza es conservativa, se cumple que el trabajo es igual a menos variación de energía potencial. Y este desarrollo, ¿vale? Que lo hemos visto muchas veces ya, pero que lo quiero recordar. Y recuerda lo que vimos en su día. Lo que ocurre espontáneamente implica disminución de energía potencial y que el trabajo de esa fuerza conservativa es positivo. No se te olvide porque es importante tenerlo en cuenta.